Hola, bienvenidos a una nueva clase de legislación y actuación profesional. Mi nombre es Mateo Porta, soy practicante del profesorado en bibliotecología y documentación. En el tema de hoy vamos a tratar derechos de autor. En la clase de hoy vamos a tratar el tema de derechos de autor y con diferentes implicancias que ahora vamos a enumerar en breve. Les dejo en pantalla mi correo electrónico, saben que pueden escribirme a esa casilla o por medio del aula virtual, en el caso que consideren realizar alguna consulta sobre esta exposición puntualmente. Tabla de contenidos. Bien, vamos a hacer un leve repaso, una anticipación de qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy. En primera instancia vamos a hablar un poco sobre el Tratado de Marrakech y después vamos a ahondar en dos textos de una exposición puntual que han efectuado Ana María Sanjanenti y Lucía Pelaya sobre diferencias temáticas. Eh, Entre estas diferentes temáticas podemos encontrar las nociones privatizadoras y las excepciones, son cuestiones muy vinculadas al derecho de autor y bueno, en breve las vamos a desarrollar. Los objetivos de la clase, bueno, tenemos como objetivo lo que deberíamos apuntar o deberíamos poner el foco, la atención central, es en profundizar nuestros conocimientos sobre el Tratado de Marrakech y en ahondar en el porqué de la necesidad de excepciones para las bibliotecas o unidades de información en Argentina. Bien, en primera instancia, como ya dijimos, Tratado de Marrakech. Bien, para estudiar el Tratado de Marrakech nos vamos a dirigir a la página de APGRA, que yo ya la tengo previamente cargada. Ahí tienen el link para poder acceder. Es una página que les va a servir para estudiar. Y bueno, notamos que en este sitio web vamos a encontrar muchísima información con respecto al Tratado de Marrakech, que es el primer elemento sobre el que vamos a trabajar o a dialogar. Y tenemos información muy importante acá en pantalla, pero que vamos a abrir la presentación que nos ofrecen abajo porque se encuentra prácticamente la misma información, un poquito más desarrollada. Si no, vamos a terminar leyendo dos veces lo mismo. Bien, y acá tenemos un texto que sintetiza cuál es el núcleo duro de la cuestión. Y es que el Tratado de Marrakech es un tratado para facilitar el acceso a las obras publicadas, ¿sí? Y ese acceso hay que facilitárselo a quién? Bueno, en este caso a las personas ciegas o con discapacidad visual de algún tipo, o con otras dificultades para acceder a un texto impreso. Bien, en base a ese concepto, en base a esa idea, en base a esa necesidad, es que gira el tratado. Bien, seguimos avanzando en la presentación de ACRA. Y tenemos que ese Tratado de Marrakech se adoptó en el marco de la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, en Marrakech, el 27 de junio de 2013, o sea que ya hace 7 años. Es parte de un cuerpo de 13 tratados más internacionales sobre el derecho de autor, que todos los administra la OMPI en sí. El principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones en beneficio de las personas que tienen discapacidad visual o algún tipo de problemática a la hora de acceder a un texto impreso. Es el primer tratado de la OMPI que establece excepciones y limitaciones a un derecho de propiedad intelectual, o sea, el derecho de autor puntualmente, y posee una clara dimensión de desarrollo humanista y social. ¿Por qué? Porque se intenta garantizar el acceso a personas que no están pudiendo tener acceso. Acá tenemos algunos números que nos facilita ACRA, que dice que el 7% de los libros se publican en formatos accesibles como braille y macrotipos o versiones digitales, o sea que el nivel de acceso que hay para personas que tienen algún tipo de discapacidad visual es muy bajo, es muy limitado. Y por eso es necesario que se generen estas excepciones. Bien, el tratado crea un marco legal internacional que permite producción y distribución local o transfronteriza de ejemplares en formatos accesibles. Esto quiere decir que mediante el tratado va a ser legal, se va a poder legalizar que estas cuestiones, estos libros, ¿sí? Alternativos, se pueden producir y distribuir por organismos autorizados. Ahora vamos a ver qué son puntualmente los organismos autorizados. Regla de los 3 pasos. Las limitaciones deben referirse a casos especiales, o sea, personas que puntualmente tengan una dificultad para el acceso al texto impreso y realmente necesiten, ¿sí? Necesiten una adaptación. 2. No deben atentar contra la normal explotación de la obra y no deben causar perjuicio injustificado de los intereses legítimos del autor. ¿Y por qué son estas cuestiones? Y porque sigue habiendo un derecho de autor, sigue estando la cuestión de la propiedad intelectual y hay que respetarla. Entonces son puntualmente excepciones, son casos excepcionales en los cuales se va a aplicar esto. No es una ley común para todos, sino para casos puntuales. Bien, definiciones.
Lo más destacable de esto es que la reproducción de una obra de una manera o forma alternativa que dé los beneficios de accesos a ella, siendo dicho acceso tan viable y cómodo como la de las personas sin discapacidad visual, sin otras dificultades para acceder al texto impreso. Quiere decir que el producto que se le entregue tiene que realmente facilitar, tiene que ser de calidad, tiene que servir y poder cumplir su función. No tiene que ser un trabajo, tiene que ser un trabajo con conciencia profesional y hecho por alguien que sepa realizar este tipo de contenido. La entidad autorizada, como les decía hoy, el contenido se va a poder hacer, se va a poder distribuir, se va a poder crear, pero por entidades autorizadas. Toda entidad autorizada o reconocida por el gobierno para proporcionar a los beneficiarios sin ánimo de lucro, educación, formación pedagógica, lectura. Tiene que ser una unidad que esté autorizada por el gobierno. No se puede hacer en cualquier lado de cualquier forma. Se entenderá también toda institución gubernamental u organización sin ánimo de lucro que proporcione los mismos servicios a los beneficiarios, como una de sus actividades sin ánimo de lucro, muy importante, como una de sus actividades principales u obligaciones institucionales. Las entidades autorizadas deberán tener el debido cuidado en el manejo de los materiales producidos. Volvemos a lo mismo, tiene que ser hecho por un profesional que realmente sepa cómo realizar este tipo de material, porque tiene que servir, tiene que ser útil, tiene que poder ser utilizado de forma eficiente. Bien, las personas beneficiarias. La definición es amplia y solo menciona cualquier discapacidad que interfiera con la lectura efectiva de textos impresos. Incluye a personas que son ciegas, deficientes visuales, con capacidades de lectura, por ejemplo dislexia, o que tienen una discapacidad física que obstaculiza la acción de sostener un libro, dar vuelta a las páginas o centrar la atención en la página con eficiencia. O sea que es más amplio que simplemente disminuidos visuales o personas que son ciegas o que tienen una discapacidad visual puntual. Bueno, compartir es que no existe un único medio de intercambio de documentos, es en torno a la circulación y esto se puede efectuar de varias maneras. Hay dos ejemplos que son Dropbox y Google Docs, pero eso va a ir variando a medida que sigan apareciendo diferentes mecanismos o sistemas para compartir. El tratado exige que se realicen modificaciones en la legislación nacional que contengan excepciones al derecho de autor sin la necesidad de solicitar autorización a los titulares de los derechos. ¿Por qué? Por una cuestión práctica. Si cada vez que una organización autorizada necesita realizar una adaptación de una obra para brindar acceso, tiene que pedir, realizar un trámite para solicitar permiso a los titulares de los derechos, se hace engorroso, se dificulta, es una traba, termina siendo un obstáculo. Entonces tiene que haber una modificación que sea total de la ley, que sea una excepción que permita que si se necesita hacer tal modificación sobre tal texto que se necesita adaptar a braille alguna obra, se haga y listo sin ningún tipo de problema, porque esté avalado por la ley. Muy bien. Y acá vamos a hacer una mención aparte, ¿no? En Argentina, ¿dónde estamos parados? Bueno, la adhesión argentina es en 2014, la ratificación del tratado es en 2016 y el proyecto de ley para implementación 2018. El 11 de noviembre de este año ha sido aprobado. O sea que ahora entra en vigencia en nuestro país a partir del 11 de noviembre de este año, del 2020. 11 de noviembre de 2020. Muy importante. Bueno, y acá ya empezamos a recapitular. Beneficiarios, personas con discapacidad visual, discapacidad para la manipulación, discapacidad para la comprensión de textos impresos, discapacidad auditiva severa o de otra clase que permita el acceso a la obra impresa. Así que en resumen, tenemos un tratado que lo que hace es garantizar acceso a las personas que tengan dificultades para manipular texto impreso de cualquier forma. Muy bien. Es muy importante y es una forma de garantizar los derechos y el derecho al acceso a la información. Así que los invito a visitar el sitio de Agra para estudiar el Tratado de Marrakech y tanto en la información que tiene la página en sí como en la presentación. Y en breve, seguramente, vamos a tener más noticias circulando en redes sociales y publicaciones de diferentes tipos en los portales, notificando la aprobación del Tratado de Marrakech en este año 2020, que es un evento muy importante para la sociedad, que es la implementación, repito, en Argentina. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte de la clase, vamos a ir con la parte 2, que es un texto de María San Llorenti de nociones privatizadoras. Y vamos a empezar con una cita. Tal como lo conciben UNESCO e IFLA, las bibliotecas públicas deben ser gratuitas, deben estar sustentadas y orientadas desde el sector público nacional y local. Bueno, ¿a qué apunta? Y aquí hay conceptos o nociones que son privatizadoras
¿no? Que van en contra de ese planteo que está haciendo Ana Sanchorenti en este caso. En la década del 80, el debate sobre la cultura se desplaza hacia la esfera de comercio de la Organización Mundial de Comercio. Eh, Eso es una complicación. ¿Por qué es una complicación? Y bueno, porque un debate que tiene que ser netamente cultural y de acceso a la información cambia de eje y pasa a tener implicancias dentro de lo que es la esfera del comercio, en este caso dirigido por la Organización Mundial del Comercio. La cultura, la información y el conocimiento comienzan a ser pensados como mercancías, está netamente atado al punto anterior. Acuerdo General sobre Comercios consiste en la posible privatización de servicios culturales, servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, dentro de los que se encuentran el servicio de las bibliotecas, museos y archivos. Son cuestiones que no deben ocurrir. Son cuestiones de las que tenemos que poder distanciarnos. Recordemos que nosotros venimos planteando ya en diferentes clases cuál es la función de las bibliotecas, la ética profesional, los derechos humanos y el libre acceso. Y venimos trabajando sobre esas cuestiones, venimos repasando puntualmente por qué son tan importantes para el ejercicio de nuestra profesión y para la formación de nuestros profesionales. Y qué tan importante es el profesional de la información o el docente en bibliotecología como ciudadano activo y generador de conciencia en todas estas cuestiones puntuales que seguimos repasando y en las que seguimos ahondando. Entre estas nociones privatizadoras podemos marcar una tendencia, ¿sí?, que está sumamente inclinada hacia la extensión de plazos de derechos de autor. Y eso que hace reduce el dominio público. Y tiene un efecto directo sobre la creación de nuevas obras y la formación de nuevos autores. La aplicación de tasas copyright por parte de la British Library. Existen países en los que las bibliotecas tienen que pagar un impuesto de copyright para poder difundir las obras. La disminución del alcance de las excepciones para bibliotecas en el entorno digital, pérdida de la autonomía para el desarrollo de colecciones. Estas son todas las concepciones perdón, se me fue la rueda del mouse, que están relacionadas al derecho de autor y que afectan de forma directa a, el acceso, terminan privatizando el conocimiento de cierta forma. Acá tenemos a Ana Sanchorenti nuevamente, muy contundente hablando sobre el derecho de autor. Es el derecho de los autores a ser reconocidos como tales y a recibir un beneficio económico por su obra. La legislación de derecho de autor también protege a los editores, a quienes los autores transfieren el aspecto patrimonial de sus derechos por un tiempo limitado. Sí, un autor es propietario de su obra, pero firma un contrato a la hora de publicar y en ese periodo de publicación le está cediendo los derechos mediante ese contrato, que por lo general son contratos temporales de una cantidad determinada de años, a la editorial, que lo va a publicar, que va a hacer la distribución de la obra, etcétera, 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 y le paga al autor un porcentaje de las ventas por derecho de autor. Bien, y ahora vamos a entrar en las excepciones, que este es el momento de la clase que yo considero personalmente más sensible y concientizador en cierta forma, porque me parece que puntualmente no solamente está muy relacionado a las cuestiones anteriores al Tratado de Marrakech y a las nociones privatizadoras, sino que es una forma de entender la situación en la cual nos encontramos. Porque tanto el Tratado de Marrakech como las nociones privatizadoras podemos ver en tensión dos cosas. En el Tratado de Marrakech vemos el acceso vulnerado y en las nociones privatizadoras también vemos el acceso vulnerado, pero mediante otros mecanismos directamente, que son mecanismos eh, que son producto de políticas empresariales que se van tomando. Sí, el Tratado de Marrakech está de la mano de eso, pero no es a lo global, sino es algo que puntualmente, en base a cómo está legislado el derecho de autor, afecta a las personas que tienen una discapacidad. Lo otro afecta literalmente a todos, a las que tienen discapacidad, que no, a la sociedad en sí.